Amén, hermanos, Dios les bendiga. Le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 24. Le voy a pedir que la mantenga abierta ahí. Quizás lo vamos a leer en varias ocasiones. Los jóvenes, mañana tienen una actividad los jóvenes aquí en la iglesia, ¿verdad? A las 6. Y hoy pueden irse al estudio bíblico de ellos arriba. Allá va a estar su enseñanza hoy. Entonces los jóvenes pueden pasar a la parte de arriba y nosotros nos quedamos aquí, ¿verdad? Hebreos 10, 24 al 25. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Ok, como usted puede ver, el tema ahí, ¿verdad? Es algo complicado. ¿Cómo sé si es la voluntad de Dios que cambie de iglesia local? O sea, no es me voy de una iglesia para no congregarme nunca más, sino si me voy a ir de una iglesia a congregarme en otra, ya que es bien complicado esto. Y también, hermanos, yo sé de que cuando uno toca un tema así, a veces la mente de uno va a recordar cosas del pasado. Entonces, le pido lo más posible, porque esto a mí me ha pasado, que se quede enfocado en el estudio de hoy, ¿verdad, hermanos? Así que tal vez en algunas ocasiones que primero Dios me recuerde de decirles, hermanos, ya están aquí, porque puede ser de que su mente se vaya. Y eso me ha pasado a mí y hasta yo sé que ha pasado en alguna ocasión en la iglesia, ¿verdad? Así que lo tenemos. Y recuerden que en el contexto está hablando de que tenemos un mejor pacto, que tenemos entrada al lugar santísimo. Y luego dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, que es lo que venimos a hacer a la iglesia, ¿verdad? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, o algunas traducciones dicen el hábito, ¿verdad? Ese hábito de no congregarse, sino exhortándonos o animándonos, ¿verdad? Y tanto más cuando veis que aquel día, el día que Cristo viene, se acerca. Puede tomar asiento. Ahora, hermanos, como es estudio bíblico, ¿verdad? Hoy voy a leer algunas cosas que tengo acá escritas también, sobre cómo sé si es la voluntad de Dios que me cambie de iglesia local. Ahora, hermanos, la Biblia enseña, ¿verdad?, de que la iglesia de Cristo es una en todo el mundo. En ese sentido hay una sola iglesia, ¿verdad? Sé, hermanos, que hay diferentes denominaciones, pero en denominaciones, ¿verdad?, sanas estamos hablando, pueden haber varias, pero la iglesia es una sola, ¿verdad? Todos los que han nacido de nuevo, porque han tenido un encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesús, todos los que han sido salvos por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesús, todos los que han creído en Él y se han arrepentido de sus pecados, ¿verdad, hermanos? Todos, hermanos, nosotros somos parte de la iglesia en todo el mundo, ¿verdad, hermanos? Y adoramos a Dios de la misma manera. Me recuerdo cuando fuimos a Turquía, que uno de los americanos, ¿verdad? Una noche que nos separaron, fueron a un culto, hermanos, en una iglesia pequeña, en un apartamento donde habían diferentes personas y el mensaje se tradujo a 3 idiomas y cantaban en diferentes idiomas las canciones. Y obviamente ellos solo eran americanos, los 3 que fueron ahí, ellos solo hablaban inglés, pero aunque no entendían lo que se decía, ellos dicen que sentían, hermanos, la bendición, ¿verdad? Y la unción de Dios moverse ahí. Y se asombraron en que podríamos estar lejos, podemos hablar diferentes idiomas, pero somos una sola iglesia, hermanos, los que hemos nacido de nuevo. Ahora, la Biblia también llama iglesia a las iglesias locales, ¿verdad? A lugares, hermanos, donde nos congregamos y nos reunimos. Yo quisiera poner Mateo 18, 15 al 17 en las pantallas. En algún momento sí les voy a... Bueno, solo esta pantalla está sirviendo, ¿verdad? Pero por favor espero que lo alcance a ver. Si no, escúcheme. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, ¿verdad? Si alguien peca contra uno, y hay un punto que quiero hacer aquí, no le va a ir a contar uno a todo el mundo, ¿verdad? Como a veces hacemos, sino es que ir a la persona, ¿verdad? Si te oyere, has ganado a tu hermano y ahí acabó el asunto, ¿verdad? No es de ir a contar a todo el mundo, hermanos, porque ahí ya estamos pecando. Mas si no te oyere, toma 1 o 2 testigos, porque Dios quiere, hermanos, de que, como dice, el amor cubre multitud de pecados, ¿verdad? De que no se arruine, hermanos. A veces se arruina la reputación de alguien que ni siquiera ha pecado, o por una calumnia o una mentira, ¿verdad? Pero que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y en la ley así decía, ¿verdad, hermanos? Que debía ser 2 o 3 testigos. Pero si no escucha, hermanos, entonces ya hubo un conflicto.
se habló uno a uno, se llevó no tiene que ser el pastor directamente, pero quizás se llevó al pastor o se llevó a algunos hermanos, miembros de la iglesia, y no hizo caso. Ahí se le dice a toda la iglesia. Y ahí es la palabra, ¿verdad? Eclesia o asamblea, hermanos, un grupo de personas que están congregados, ¿verdad? Y si no oyen ni a toda la iglesia, aquí se perdió ya la privacidad del problema, tenle por gentil y publicano. O sea, ese ya no es cristiano. ¿Por qué? Porque no se arrepiente, ¿verdad? Como dice Paul Washer, la señal de que estás en Cristo no es que te arrepentiste una vez hace 10 años o 15 años, sino que te sigues arrepintiendo hasta el día de hoy, ¿verdad, hermanos? ¿Quién no se ha arrepentido de algo esta semana o ha pedido perdón a Dios por algo? Me atrevo a decir que no hay ninguno aquí de nosotros que no lo haya hecho. Por tanto, hermanos, ese es el punto que yo quería hacer, lo de la iglesia. Hay congregaciones locales donde gente nos conoce. Por ejemplo, hermanos, hay un lugar donde hay un pastor o varios pastores. Sé que hay iglesias donde hay un solo pastor con diáconos, hay iglesias donde hay varios pastores según vaya creciendo la iglesia, ¿verdad? Hay iglesias donde hay pastores y ancianos y el pastor es uno dentro de iguales en los ancianos. Entonces hay iglesias, ¿verdad? Hay líderes de ministerios, a veces líderes de estudios bíblicos pequeños, según, hermanos, la grandeza de ese lugar. Entonces es muy importante, hermanos, de que nosotros, ¿verdad?, seamos parte de una iglesia local, porque la Biblia nos dice, no dejando de congregarse, claramente está hablando que hay un lugar donde nos estamos congregando, ¿verdad? Y hay un lugar donde nos conocen, y hay un lugar donde nos llaman a cuentas. Y vamos a meditar un poco más en esto, porque yo estaba pensando algo de que me dijo una vez un pastor de una iglesia pequeña, hermanos, ciertamente alrededor de 70 personas. Y me recuerdo de que hubo este pastor cuenta de que un miembro de la iglesia se le acercó y le dijo, pastor, quiero decirle que este es mi último domingo, yo me voy. Y el pastor le dijo, ¿y por qué se va? Y él le dijo, me voy, y le voy a ser bien sincero, porque usted habla aquí de que hay que evangelizar, usted habla aquí que hay que vivir una vida santa, usted habla aquí que hay que servir a Dios. Y como somos tan pocos y como todos nos conocemos unos a los otros, yo no quiero rendirle cuentas a nadie. Yo quiero poder entrar en una iglesia, y le dijo a la iglesia que se iba, a una iglesia de, no me recuerdo cuántas personas, pero creo que como 2,000 personas, si recuerdo bien. La iglesia era muy grande, Lighthouse, ¿verdad? Yo sé que está aquí cerca, se iba para Lighthouse. Y dijo que se iba para Lighthouse, ¿por qué? Porque ahí, dijo él, yo puedo entrar y puedo salir sin que nadie me pregunte nada, ¿verdad? Yo no le rindo cuentas a nadie, entro, salgo lo más callado posible. Ahora, hermanos, yo no estoy diciendo, ¿verdad?, de que uno tiene que ser parte de una iglesia pequeña. No, hay iglesias grandes donde están bien organizadas, donde siempre se rinde cuentas. Hay personas que tienen un grupo de estudio bíblico, ¿verdad?, y ellos cuidan de esos. Hay iglesias donde hay múltiples pastores, donde ellos tienen ciertos miembros que tienen que cuidar de ellos, ¿verdad?, porque la iglesia ya creció tanto, donde hay múltiples pastores y tales personas son asignadas a tales pastores, ¿verdad? Entonces el punto es de que yo lo que estoy haciendo el hincapié aquí es que él se iba de la iglesia a una más grande para esconderse dentro de la multitud, y eso no es correcto. ¿Por qué? Voy a dar varias razones. Una, la que acabamos de leer: yo tengo que estar en un lugar donde pueda rendir cuentas, donde me conozcan. ¿Por qué? Porque la Biblia dice de que Dios le da dones espirituales a todos. Todos debemos estar sirviendo en la iglesia. Romanos 12, 1 Corintios 12. Ahí lo dice la Biblia. Entonces, si yo no estoy sirviendo activamente dentro de la iglesia local, hermanos, si yo no estoy sirviendo activamente dentro de la iglesia local y no estoy usando mi don, Dios un día me llamará a cuentas por ello. Pero para usar nuestro don tenemos que ser conocidos por las personas, porque nosotros no vamos a poner a cualquier persona aquí, ¿verdad, hermanos? Ponemos las personas sirven dentro de la iglesia, líder de damas, de caballeros, o dar una enseñanza bíblica, porque los conocemos. Debo de ser parte de una iglesia local para rendir cuentas, para poder usar mis dones, para poder participar de la cena del Señor. Porque si una persona, yo sé que a veces vienen familiares, ¿verdad?, de nuestros países y participan de la cena del Señor porque los familiares y ellos dan testimonio de su fe. Pero digamos, hay una persona que constantemente está viniendo a la iglesia, nosotros nos vamos a acercar a él o a ella, ¿verdad? Y le vamos a preguntar. Entonces, por eso, hermanos, tenemos que ser parte de una iglesia local, para ver si podemos participar de la cena del Señor, para usar mis dones, para rendir cuentas.
Porque la Biblia enseña que todos debemos rendir cuentas los unos a los otros, hermanos. Esto es bien claro en la Biblia. Por ejemplo, hermanos, por causa de la predicación. Yo debo de ser parte de una iglesia local donde pueda ir todos los domingos, que es el día del Señor, ¿verdad? El día que Cristo resucitó, a congregarme para ser alimentado por la palabra de Dios, porque no se siente igual, hermanos, verlo por un video que estar aquí. Y esto es tan impactante, que cuando, por ejemplo, fui a la conferencia de expositores en Los Ángeles, predicó el pastor Sugel Michelén. Yo pensé que ese había sido la mejor predicación de él. La volví a escuchar en el video. Pero sí hay muchas más mejores. O sea, en el sentido que más bendición. Pero yo ahí sentí como que era. ¿Por qué? Porque estábamos congregados, ¿verdad? Hebreos 2:12, si recuerdo bien, que sé que es capítulo 2. En medio de la congregación te cantaré himnos, dice el Señor, ¿verdad? La promesa, la bendición especial cuando el pueblo del Señor se reúne a adorarle. Yo debo de congregarme en una iglesia. Yo debo de congregarme. Yo necesito que alguien sea el pastor sobre mi vida. Yo necesito, hermanos, una iglesia que esté orando por mí y que yo ore por ellos. Porque si nadie me conoce, hermanos, ¿cómo puedo pedir oración? Ahora yo sé, ¿verdad? Por ejemplo, esta semana mi vecino se acercó a mí para pedirme oración, ¿verdad? Yo sé que podemos hacer eso. Hermanos de otra iglesia, ¿verdad? Está todo bien así, pero no hay como ser parte de una iglesia local, hermanos, y de unirse a orar los unos por los otros, ¿verdad? Ahora, lastimosamente, entonces di algunos ejemplos, ¿verdad? Para rendir cuentas sobre el uso de mis dones, sobre mi vida de santidad, sobre si debo participar de la cena del Señor, para que oren por mí, para ser alimentado por la palabra. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque hay una epidemia hoy en día, ¿verdad? De gente que se mueve de iglesia en iglesia. Todo el tiempo están saltando de iglesias. Y todas las veces que uno vuelve a hablar con ellos, ya se fueron a otra. Mientras, y esto pasa en los americanos también, y en nosotros los hispanos en este lado del mundo. Porque del otro lado del mundo, hermanos, aún en Europa, en el Medio Oriente o en Asia, en algunos lugares, no en todos los lugares de Asia, los asiáticos estoy hablando, ¿verdad? Hay, hermanos, gran necesidades de lugares donde no hay iglesias. Entonces ahí la gente no se va de una iglesia a otra por cualquier cosa, sino que, hermanos, vamos a ver hoy, ¿cómo yo sé si es la voluntad de Dios que yo me deba de mover de una iglesia a otra? Porque eso es algo muy serio. Ahora, yo sé que hay gente que dice a veces, ¿verdad? Me voy porque tuve un sentir. O porque en aquella me siento más cómodo. Hermanos, engañoso es el corazón y perverso, dice Jeremías 17:9. Por un sentimiento, hermanos, no nos debemos de mover, nos debemos de mover por una convicción bíblica. Mi razón, y eso es lo más importante, debe ser bíblica. Ahora, ¿cuáles? Yo quiero dar algunas razones, hermanos. Por ejemplo, en cuanto a esto de un sentir, dice, hermanos, Juan 13, que el diablo puso en el corazón de Judas que entregara a Jesús. Judas tuvo al mejor pastor y aún así se perdió, ¿verdad? Y fue el diablo quien puso en su corazón. Ayer en la mañana estaba leyendo en Primera de Crónicas 21, si recuerdo bien, donde dice que el diablo puso en el corazón de David, hermanos, censar al pueblo. Entonces, cada vez que un sentimiento o algo viene a nuestro corazón, debemos de ver si es bíblico. Ahora, amén, hermanos. Porque la gente dice, haz lo que dice tu corazón, pero eso no dice la Biblia, ¿verdad? La Biblia dice que debemos actuar bíblicamente, hermanos. Ahora, por ejemplo, yo creo que una persona que esté en la cuestión de, ¿me voy a cambiar de iglesia o no? Tiene que hacer algo muy importante. Tiene que haber leído el Nuevo Testamento en varias ocasiones y tiene que saber cómo se debe de ver una iglesia. Libro de los Hechos, las epístolas, las tiene que leer para poder llegar a una conclusión de cómo debe ser una iglesia bíblicamente. Ahora, si quiere, hay libros, ¿verdad? Que se llama porque eclesia es la palabra iglesia, eclesiología, ¿verdad? Donde se estudia solamente cómo debe ser una iglesia. A veces hay teologías sistemáticas, donde parte del tomo de la teología sistemática es sobre la iglesia y cómo todo lo que la Biblia enseña sobre una iglesia. O si no, hermanos, puede comprar libros. Hay 2 libros que a mí me gustaron mucho, que me ayudaron. 9 marcas de una iglesia
Sana, ¿verdad? 9 Marks of a Healthy Church de Mark Dever y Iglesia conforme al corazón de Dios del pastor Miguel Núñez. Esos 2 libros son excelentes, hermanos. Todavía están aquí, ¿verdad, hermanos? No se fue su mente ya a divagar. Y esto lo digo, hermanos, sé que puede sonar chistoso, pero con seriedad también, porque a veces uno vuelve a revivir traumas del pasado, ¿verdad? Entonces, hermanos, que el Señor nos mantenga con nuestra mente hoy acá. Ahora, debemos estudiar lo que la Biblia dice sobre una iglesia. Podemos estudiar una teología sistemática, lo que dice, ¿verdad? Agarra todos los versículos bíblicos de lo que debe ser una iglesia. Podemos leer libros como una iglesia conforme al corazón de Dios, de lo que debe ser una iglesia. Todo eso es muy bueno. Debemos de saber lo más posible, hermanos, para tomar esa decisión. Eso es lo que yo creo seriamente. ¿Por qué? Y yo quiero decir esto, hermanos. Cuando una persona se va a operar, en Estados Unidos uno se pone a ver en Google los reviews del doctor, lo que dijeron los que han sido operados por él. Si tiene 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas, 2 estrellas o 1 estrella ahí. Y si tiene un montón de reviews malos, uno no se viene a entregar, ¿verdad? A las manos de ese doctor. Si sus reviews son malos, ¿verdad, hermanos? Uno no va a ir. Uno quiere ver hasta ver dónde estudió, en qué escuela se graduó, cuál fue la educación de este doctor, porque nos importa tanto nuestra salud física, pero a veces a la gente no le importa su salud espiritual. Y hay gente que está en lugares donde sabe que el hombre es perverso, el pastor, donde sabe que los ancianos son perversos, donde sabe que el diácono es perverso. A veces hay gente que yo no entiendo, hermanos, por qué esto ocurre. Donde no les importa si él estudió, si él sabe de la Biblia, solo les importa si él los hace sentir bien, no si les enseña de la Biblia. Y esto es algo muy, muy peligroso. Hermanos, debemos que conocer la Biblia y saber cómo es una iglesia para saber si estamos en una iglesia sana o no. Cuando fui a la conferencia de expositores, y Stephanie lo sabe, siempre que estábamos en las filas, hacíamos amistades. Todas las veces que estábamos en las filas. ¿Verdad? Entonces me recuerdo que conocí a una hermana, somos amigos en Facebook con esta hermana y su esposo. Y me recuerdo que conocimos a esta hermana que se puso a hablar mucho con nosotros porque ellos eran del Salvador también. Ellos estaban, hermanos, en el estado donde están todos los mormones, donde está Utah, ¿verdad? ¿Se recuerda bien? Donde está, hermanos, el epicentro de los mormones. Y ellos ahí están sirviendo al Señor y todo. Y ellos cuentan que por medio de YouTube comenzaron a escuchar a los predicadores de la conferencia, ¿verdad? Paul Washer, todos los que yo iba a ver. Yo iba también ahí por eso, hermanos. Voy a ser bien sincero en eso. Y me recuerdo, hermano, de que ella dijo que fueron ahí y cuando comenzaron a escuchar estas predicaciones, Dios abrió su mente y su corazón y se dieron cuenta que estaban en una iglesia donde no predicaban el evangelio. No predicaban el evangelio. Entonces se comenzó a dar cuenta de que no era una iglesia bíblica. Ahora los reformadores, hermanos, y esto es muy importante. Cuando Martín Lutero, el 31 de octubre de 1517, clavó, hermanos, las 95 tesis en la catedral de Wittenberg, él no quería irse de la iglesia católica. Él quería que la iglesia católica se arrepintiera. Se arrepintiera. Permítanme leerles algo, hermanos. No lo traigo escrito porque hasta ahorita me acordé que estaba leyendo esto. Ahora, Martín Lutero, hermanos, no quería irse, él quería que la iglesia cambiara. Entonces él hizo esas 95 tesis que usted quizás las puede leer si quiere, diciendo todo lo malo que estaba sobre la venta de indulgencias. Ellos vendían la salvación. Ellos decían, tan rápido suena el dinero y toca el final del cofre, decía Texel, esa alma salió del infierno al cielo. Él dijo, la salvación no es así. La salvación es por gracia, por medio de la fe, solo en Cristo. Entonces comenzó él a hablar de la justificación por la fe. Y hay una cosa, hermanos, los que han estudiado historia de la iglesia, que se llamó la dieta de Worms, ¿verdad? No era una dieta, hermanos, de las que no nos gusta hacer a nosotros, ¿verdad? Esta era otra. Bueno, no voy a explicar tanto eso de la dieta de Worms, pero quiero decir solo lo que Martín Lutero dijo ahí, donde él estaba siendo cuestionado, ¿verdad? Hermanos, y él dijo así. Él estaba siendo cuestionado por qué él había hecho eso, por qué él había desafiado a la iglesia, por qué él había desafiado al papado. Y él contestó así, a menos que fuera convencido por las escrituras, dice. Y la razón clara, él no se retractaría de sus creencias. Y afirmó que su conciencia estaba cautiva a la palabra de Dios. Y que ir en contra de su conciencia no sería justo ni seguro.
también dijo, aquí estoy, no puedo hacer otra cosa que Dios me ayude. Y él dijo, si alguien me puede comprobar con la Biblia, la doctrina del purgatorio y todas estas doctrinas, yo sigo. Pero no pudieron. Estaban mal, no se querían arrepentir y por eso salieron, ¿verdad? Antes de Lutero, hermanos, habían muchos otros que habían asesinado antes, ¿verdad? Con él no pudieron, hermanos. Pero el punto es, los reformadores dijeron que había 3 cosas, espero que le quede grabado, 3 cosas que debía tener una iglesia, una verdadera iglesia. Y dijo el primero, tiene que tener predicación bíblica. Bíblica, que es lo más importante. No, ¿cómo es el cuidado de niños? Aunque eso es importante, que se cuiden bien los niños, ¿verdad? Que se hagan background checks o esas cosas, yo lo creo, hermanos. Pero no que tenga, no los programas de la iglesia, sino la predicación bíblica. No de que hagan muchas muchachas porque así van jóvenes a la iglesia por eso, ¿verdad? No de que esto, no de que aquello, sino de que haga predicación bíblica, dijeron ellos. Y recuerde, ellos creían en solo escritura, ¿verdad? Solo la palabra de Dios es nuestro estándar de fe y conducta. No tradiciones, no nada más, ¿verdad? Ahora, ellos dijeron que el número 2, una iglesia tenía que impartir los 2 sacramentos, solamente 2, ¿verdad? La iglesia católica tenía 7, pero ellos dijeron solamente 2, porque son los únicos 2 que son bíblicos, que son ¿cuáles, hermanos? El bautismo en agua y la cena del Señor. Una iglesia debe predicar la palabra de Dios. Por eso es que, hermanos, los púlpitos en las iglesias cristianas se pusieron en el centro de la congregación. Para que Dios, por eso es que está aquí el púlpito, para que Dios, la palabra de Dios fuese abierta y fuese predicada al pueblo. Pero mire cómo es astuto Satanás, que hoy en la mayoría de iglesias han querido quitar los púlpitos. Y ya pasa el pastor, hermanos, con esas Biblias así, ¿verdad? De papel, hermanos, todo envolándose él solo. Esas son las nuevas iglesias modernas, pero a mí eso no me gusta, hermanos. ¿Por qué no mejor un púlpito, verdad? Yo sueño, hermanos, con que un día tengamos una iglesia, ¿verdad? Como esas conferencias de G3, de que tienen un púlpito que es una cruz. Es una cruz, hermanos, bien bonito así. Hermanos, y que sea un lugar, ¿verdad? Donde se sepa que en ese lugar se va a abrir la palabra de Dios. Y se va a exponer y que sea un lugar de respeto, ¿verdad? A mí no me gusta, hermanos, eso del montón de luces y del humo y de todo eso, porque se pierde, hermanos, la seriedad. Y mire qué bonito de que aquí se quitaron todas esas luces. Alguien me calumnió por los videos de que yo apagaba las luces, las luces estas, ¿verdad? Les encendía esas luces y los ponía a remolinear aquí al frente, en serio. Alguien dijo eso, hermanos, eso no es cierto, ¿verdad? Pero mire que los americanos, hermanos, porque vieron nuestro ejemplo, ya quitaron todas esas cosas, ¿verdad? Así que gracias a Dios, por si no se habían fijado, ahí están, ¿verdad? Ya las quitaron. Entonces, hermanos, una iglesia debe predicar la palabra de Dios, una iglesia debe impartir los 2 sacramentos y una iglesia debe disciplinar a sus miembros, dijeron. Ellos lo vieron esto como algo muy importante. Ahora, viendo cómo debe ser una iglesia, viendo que debe predicar la palabra, disciplinar a sus miembros, impartir los sacramentos y muchas más cosas que dice la Biblia, ¿cómo sé que es la voluntad de Dios? Y yo quiero dar algunas cosas aquí de que un listado aquí, ¿verdad? ¿Cómo sé que es la voluntad de Dios? Que yo me mueva. Bueno, hermanos, yo quiero decir algo muy importante. El primero, nos acaba de decir los mismos reformadores, ¿verdad? De que se debe predicar la palabra de Dios. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Stephanie me cuenta una historia de que en su trabajo antiguo que ella tenía antes, en Colombia, ¿verdad? Había una muchacha que una vez le dijo que le encantaban las predicaciones de Joel Osteen. Quizás ustedes lo han visto, ¿verdad? ¿Han escuchado gente así? Cuando nosotros que no éramos ni creyentes aún, el hermano Elías le gustaban las de Joel Osteen también. Pero él ya se arrepintió por eso. Pero hermanos, Joel Osteen dice esto. La palabra pecado no está en mi vocabulario, dice él. Yo estoy para hacer sentir bien a la gente, no mal. Oiga, la palabra pecado no está en mi vocabulario. No está en el de él, pero sí está en la Biblia. Por todos lados. Si yo no entiendo que soy pecador, no voy a entender por qué murió Jesús. No voy a entender que la ira de Dios venía sobre mí. Si yo no entiendo el pecado, no voy a entender nada del evangelio. Pero él dice esto, hermanos. Y ustedes saben, la iglesia grandísima,
creo que es una de las más grandes de Estados Unidos, ¿verdad? En Houston, Texas, si recuerdo bien, ahí está. Ahora, hermanos, a veces la gente, ¿verdad? Le gusta más la psicología, le gustan más historias motivacionales, pero no le gusta que le expliquen nada del pasaje bíblico. Porque si van explicando el pasaje bíblico, si se está enseñando lo que está en las Escrituras, eso ya les incomoda. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3 dice que en los últimos tiempos iban a venir personas que iban a tener comezón de oír y se iban ¿qué? A amontonar maestros conforme a sus propias pasiones malvadas. Por eso, ¿verdad? Usted sabe de que hay personas, ¿verdad? Bueno, quiero el homosexualismo, ¿verdad? Yo consigo un hombre que crea en el homosexualismo y ahí voy a estar bien. Creo en el adulterio, creo en la fornicación, creo, ¿verdad? Y comienzan a buscar maestros conforme a sus propios malos deseos. O que eviten hablar del pecado. O que eviten explicar el pasaje bíblico. Ahora, eso es lo que nosotros llamaríamos liberal, ¿verdad? Ahora, hermanos, hay otro problema muy grande, el legalismo o el moralismo. Y este es otro problema muy grande. Hay iglesias donde todos los mensajes es no fumes, no tomes, como dijo un hombre, consejos que hasta mi abuela me podía dar, pero no me hablan nada de la palabra de Dios. Nunca me explican la justificación por la fe. Nunca se habla nada de la deidad de Cristo. Nunca se habla de por qué Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nunca se hablan de los atributos de Dios. ¿Y por qué? Porque es cierto, la gente no tiene interés de la palabra de Dios. ¿Quién viene aquí porque quiere aprender de la deidad de Jesús, de la santidad de Dios? Nadie viene porque quieren problemas y quieren que les hablen de cosas de esta vida. Y la Biblia habla de cosas de esta vida. Pero hermanos, nuestro cambio debe de venir de nuestro conocimiento de Dios. Yo tengo que ser fiel a las Escrituras. Por ejemplo, el matrimonio. Sí, la Biblia habla del matrimonio, pero antes tengo que entender quién es Jesús. ¿Quién es yo como pecador, verdad? Que necesito gracia, que soy imperfecto, que tengo una naturaleza pecaminosa. ¿Y quién es Jesús? Y luego amar a la iglesia, a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Después puedo aplicarlo a mi vida. Pero tengo que aprender quién es Jesús. Pero si yo no sé la justificación por la fe, si yo no sé nada de Cristo, y si solo quiero que me vengan a dar consejos que puede dar el psicólogo, hermanos, ¿cómo eso va a ser algo bueno para mí? Por ejemplo, Paul Washer cuenta esto de que cuando la mamá fue al médico, la mamá estaba enferma, tenía dolores, la llevó al médico. El médico estuvo con ella, ¿verdad?, en el cuarto y luego ella salió llorando. Y él le dijo, ¿qué le dijiste a mi mamá? Que tenía cáncer. Él dice, yo no agarré al médico y le di un golpe en la cara, ¿verdad? ¿Y por qué le dijiste eso a mi mamá y le hiciste sentir mal? No, él le da las gracias. Porque le dice a la mamá el problema que él tenía. Porque él por la ley está obligado a decir la verdad. Por la ley de hombres, para no ser castigado por hombres. ¿Cuánto no más nosotros debemos de decir la verdad delante de Dios, hermanos? Yo estoy obligado por Dios. Como dijo Pablo, delante de Dios y de parte de Dios. O sea, venimos de parte de Dios, pero cuando estamos hablando estamos delante de Dios. Creo que fue Martin Lloyd Jones el que dijo, yo no le temo al diablo, pero sí le temo subir al púlpito y predicar la palabra de Dios, dijo él. Hablando de la seriedad, ¿verdad? Cómo él miraba que era predicar. Ahora esa es la primera y la más importante y la más larga, no se vayan a asustar. Pero hermanos, espero que no estén aquí, ¿verdad, hermanos? Ok, yo puedo irme de una iglesia si no se está predicando la palabra de Dios. Ahí sí. No solo, quizás no, es mi deber y mi responsabilidad irme. Especial si usted es el hombre que está aquí. ¿Por qué? Porque cuando usted es el hombre, usted es responsable por su esposa y usted es responsable por sus hijos. Y si usted sigue ahí, ¿verdad? El día Dios se lo va a demandar a usted. Entonces eso es algo muy importante, ¿verdad, hermanos? Sobre todo para el hombre que está hoy acá. Por ejemplo, quiero decir otra cosa aquí muy importante. Digamos que el pastor predica la Biblia, evita ciertos pasajes, pero predica la Biblia, pero no aplica la Biblia. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? Por ejemplo, hermanos, yo sé que esto es bien duro. Hay a veces conocidos, personas, testimonios en YouTube, ¿verdad? Yo traté de ver testimonios en YouTube mejor, para no hablar de alguien en particular, que ocurrió de que el pastor cometió adulterio
no quiere tomar ninguna disciplina y seguir ejerciendo su ministerio como si nada. O agarra a la esposa para que ella sea la que predique un par de semanas, un mes, y luego él quiere seguir. Eso es incorrecto, hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el hombre de Dios debe ser marido de una sola mujer. Y si él cayó en adulterio, hermanos, en primer lugar, él tiene que ser removido del ministerio y la iglesia tiene que venir y tomar otro pastor. Porque él sabe las consecuencias a su pecado desde que él tomó el puesto, ¿verdad? Yo estoy aquí sabiendo, cometo adulterio, pierdo todo lo que estoy estudiando en el seminario, todas las matadas, todo es por gusto. Entonces uno está bien sabedor, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema? Que hay personas que se han ido porque el hombre o se da una media disciplina. El más famoso de los casos es Jimmy Swaggart, ¿verdad? Él pasó en los 80. Él se quiso dar una media disciplina de 3 meses y ya como si nada. Entonces esto es feo, esto es pecaminoso. El corazón no puede sanar en tan poco tiempo, hermano. Sí, Cristo perdona inmediatamente, yo sé, pero la Biblia habla de una restauración. Y que el hombre de Dios tiene que tener una buena reputación como marido de una sola mujer. Entonces, por ejemplo, estoy dando un ejemplo. No es tanto lo que él predica, sino él no lo aplica. Ahora, aquí hay otro. Que se da en nuestros días. Él es deseoso de ganancias deshonestas. Quizás no está robando, pero lo que él está pidiendo es algo horrible. Hay una avaricia ya completa en él. La Biblia dice que no debe ser deseoso de ganancias deshonestas. Uno no puede estar ahí, hermanos. Porque eso va a estar en la mente y el diablo va a bombardear y comienza una situación bien fea. Otra. El pastor y los ancianos o diáconos saben que hay miembros de la iglesia en pecado, pero no quieren hacer nada. ¿Por qué? Quizás no quieren disciplinarlo porque es el hombre que más da. Y como tan poca gente da en la iglesia, no quiere disciplinar a fulano de tal porque él es el que más dinero da. O en ese momento ese hombre se convirtió en el Dios de esa iglesia y de ese pastor. Porque dependen de ese hombre y ya no de que Dios va a suplir. Del dinero de ese hombre están dependiendo y no de Dios. O el pastor, ¿verdad? Eso ocurre. Quieren cubrirle a algún familiar, a su hijo, a su abuelo, a su papá. Quieren cubrirle el pecado a sus amigos. Hermano. En ese momento, hermanos, ya comienza algo bien feo. Porque no está aplicando la palabra de Dios. Y tan serio es esto. Un amigo, hermanos, de nosotros, que nos ha hecho trabajo, mis papás, a mí. En la iglesia donde él estaba, hermanos, había una señora de que ya había hecho a varias personas caer en la congregación. Una iglesia grande. Había hecho caer a varios ya. Y su hijo, hermanos, cayó con ella en adulterio. Porque ella estaba casada, él no era un joven. Se fue al mundo. Él fue al pastor, quien ya sabía. Fue a los ancianos. Como no hicieron caso, desde el micrófono le dijo a toda la congregación lo que estaba pasando. A él le dieron disciplina de 8 meses. Y a él le dijeron que se fuera de la iglesia después. Este es un caso real, hermanos, de lo que está pasando. Y yo creo que ahí Dios le va a demandar a toda la gente que sabe también, hermanos. No solo al pastor y a los ancianos. Entonces hay cosas, ¿verdad?, horribles. Así que si no está predicándose la palabra de Dios o si no se está obedeciendo la palabra de Dios, debemos huir. Porque imagínense, hermanos, mis hijos van creciendo. ¿Y qué tal mi hijo es presa de una mujer así? Hermanos, mi esposa está ahí, yo estoy ahí. Y yo debo de cuidar por mi esposa y mi casa, hermanos. Yo llevo el peso espiritual de que yo quiero que mis hijos sean salvos y conozcan al Señor. Yo llevo ese peso en mi alma. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado de eso, ¿verdad? Se practica, como dijeron los reformadores, una iglesia, y no crea que por gusto lo dijeron, debe practicar la doctrina de la disciplina y la restauración. 9 marcas de una iglesia sana. Cuando yo leí ese libro, hermanos, y vi lo de la disciplina de la santidad en la iglesia, fue como que me abrió los ojos. Dios mío. Esto es serio, porque hay veces que la iglesia viene y dice, ¿verdad?, Dios se encargará,
Pero Dios le dice a la iglesia que debe disciplinar. En 1 Corintios 5 había un hombre con su madrastra. Y no dijo Pablo ahí, déjenlo que siga ahí y Dios se va a encargar. ¿Qué le dijo Pablo? Ustedes están pecando por dejarlo a él ahí tranquilo. Sáquenlo de la iglesia si no se quiere arrepentir. Hay ciertos pecados que la persona tiene que ser expulsada también, ¿verdad, hermanos? Cuando no se quiere arrepentir de algo así, él estaba viviendo con su madrastra, dice la Biblia. Esos son casos tan extremos que deben ser hasta expulsados. La Biblia es bien clara en esto. Ahora, quisiera enumerarlos así en puntos, 5 puntos. Ahora, posiblemente hay más razones, pero debe ser bíblica mi razón de por qué me puedo ir de una iglesia local a otra. No es me voy al mundo, no es no me vuelvo a congregar, no, me voy a otra. ¿Están aquí todavía, hermanos? Porque créanlo que mi mente a veces se iba, ¿verdad? Ok. Número 1. Dios me está llamando a servirle en otro lugar. Hablando algo serio, de verdad. Dios ha tratado con mi corazón que yo debo ir a servir como misionero a otro país, o a otra ciudad, o a otro estado, o a servir. Hablando de un llamado de verdad de Dios, ¿verdad, hermanos? Esa es una razón por la cual yo me puedo ir de la iglesia local. 2, la que dije, no se está predicando la verdad de la Biblia. Yo debo de irme. En las 2 debo de irme, porque si Dios me llama, yo debo ser obediente a Dios, ¿verdad, hermano? Si Dios, hermanos, me está llamando a ser un misionero, yo debo ser obediente. Si Dios me está llamando a plantar una iglesia, yo debo ser obediente. Si ahí no se está predicando la palabra de Dios, yo debo de irme. Si ahí no se está aplicando la palabra de Dios, yo debo de irme. Si el liderazgo no es bíblico, eso es muy importante. O sea, donde el pastor, hermanos, es como un dictador en la congregación. Él hace lo que él quiere, todo está a nombre de él, los templos están a nombre de él, las cuentas de la iglesia están a nombre de él. Esto ocurre, hermanos. Hasta en Estados Unidos ocurre. Entre los hispanos, porque entre los blancos casi no ocurre esto, a menos que sean de la prosperidad. Hermanos, por eso un liderazgo no bíblico, y el quinto que quisiera mencionar es la administración de la iglesia, del dinero, es muy importante. Cuando yo vine aquí en North Glen la primera vez, me sorprendí de ver de que se daba un reporte financiero y que la gente podía ver todo dónde iba. Porque cuando solo se está dando a ciegas, hermanos, a veces después llegan a salir cosas, hermanos, horribles, horribles. La iglesia, hermanos, no debe tener nada que esconder en su uso de finanzas. Y la iglesia debe ser, hermanos, tienen que ver, por ejemplo, la Biblia habla siempre de 2 o 3 testigos. No debe ser una sola persona manejando los fondos de la iglesia. Tienen que ser varios. Y mejor todavía es si el pastor no está ni involucrado en eso. Si el pastor está aparte, como aquí en la iglesia, ¿verdad? Está el hermano Gilberto, el hermano Marvin, el hermano Víctor, que cuentan, hermanos, ellos 2 son administradores y llevan. No son amigos míos. En el sentido de que el hermano Gilberto, por ejemplo, no es amigo mío, que yo le diga cosas o que estemos planeando, tramando algo. No. Si él me viera hacer algo malo, él me reprendiera instantáneamente, le aseguro, hermanos. De igual manera el hermano Marvin. No son mis familiares, ¿verdad? Por eso no puede ser diácono aquí en la iglesia el hermano Carlos, ¿verdad? O algo así. No son mis familiares. Tiene que haber, hermanos, esto. Y de dar, hermanos, un reporte. Ahora pueden haber más razones, pero estas son las que yo he pensado. Si yo llegara a un lugar por primera vez, estas son cosas que yo buscaría. Ahora yo quiero dar, ya con esto concluyo, cuáles no son razones de irse de una iglesia. Ahora he dado estas 5 que son razones de irme. Ahora, ¿cuáles? Ya voy concluyendo. No son razones. Ahora, algo muy importante que quiero decir aquí. Durante todo un proceso de tomar una decisión tiene que ir acompañado de mucha oración y de mucho ayuno. Porque como yo he dicho, cuando uno va a una operación, uno lo piensa bien. Uno se rebusca ese doctor o del hospital. Uno no se va a ciegas. O espero que no haga eso usted. Entonces igual, orar, indagar lo más posible. Pero por ejemplo, sobre la congregación. Ahora, razones para no irme. No me gusta cómo canta la hermana Teodora, un ejemplo. Está desabrida, fuera de nota. Ok, yo entiendo, ¿verdad? Que quizás la hermana Teodora no tiene el don y hay que decirle que no cante, un ejemplo. O se mantiene en nota, canta. Por ejemplo,
El pastor no canta tan lindo como el hermano Ricardo. Pero cuando no hay nadie, ¿verdad? Y no hay de otra, un ayuno, por ejemplo, el pastor se mantiene en nota y se defiende y nos guía. Y canta notas bíblicas. Entonces, canciones bíblicas. Entonces, podemos adorar. Quizás hay una iglesia donde quizás no tenga tantos músicos. Quizás yo he visto iglesias donde solo hay un hombre con una guitarra cantando, un hermano, o 2, 3 hermanos. Fue a una iglesia a predicar una vez. Iglesia Sublime Gracia en Washington, D.C., del hermano Alejandro Molero. Solo estaba el yerno con la guitarra, la esposa y la hija de él cantando. Pero había, hermanos, una presencia de Dios tan preciosa ahí. Cuando prediqué sentí una gracia, se la mandé la prédica a la hermana Elizabeth, ¿verdad? De los 7 sellos de Apocalipsis era. De las 7 iglesias de Apocalipsis era. Se la mandé hasta después. Una gracia, hermanos, tan maravilloso el ambiente que había ahí. Entonces no debemos de irnos porque, ¿verdad? Si no están todos los músicos, o si la música no es la más bonita, pero si se está cantando bíblicamente, eso es lo que debe mantenernos ahí, ¿verdad? Otra cosa, gente que a veces se pone a decir, ¿verdad? Es que ahí no se trabaja lo suficiente con los jóvenes. O con los niños no se está haciendo lo suficiente. O que ya esto y aquello. Hermanos, esa no es razón para irse. Quizás usted puede ser la solución de Dios. Quizás usted puede trabajar con los niños. Quizás usted puede comenzar a trabajar con los jóvenes. Quizás usted puede comenzar a servir. Cuando yo era un joven, hermanos, y tenía que decidir en cuál de las 2 congregaciones quedarme, en la iglesia de Brooklyn, hermanos, no habían casi, así como que uno de 19 años, ¿verdad? Que yo hubiera dicho, me voy a quedar aquí porque aquí hay alguna muchacha bonita con la que yo me quiero casar. No, la muchacha bonita con la que yo me quería casar estaba en Anápolis, mi esposa hoy. Cuando íbamos los jóvenes a Nápoles, hermanos, y pasaba Stephanie a cantar en el coro, me acuerdo que todos los jóvenes siempre decían, ay, ella es la más bonita de la iglesia, decían. Siempre era lo mismo. Pero yo no fui, ¿verdad? Me voy a ir allá. No. Aquí nadie está sirviendo con los jóvenes. Aquí hay una gran necesidad. Y aquí me voy a quedar. Entonces, porque hay gente que a veces se pone a renegar y a renegar y a renegar y a renegar. O a veces hay gente que se pone a solo sonsacar, ¿verdad? Que hay que hacer esto, que hay que hacer aquello. Pero ellos nunca hacen nada. Una vez que, me acuerdo cuando yo era el líder de los jóvenes, de que había un joven de que renegaba que hay que hacer oración los lunes, que debemos hacer una oración los lunes. Yo no puedo los lunes porque voy a la cárcel. ¿A qué hora salís? A las 7:30. Ponela a las 8 que hay que hacer una oración los lunes. La hice. 2 veces llegó en los 2 o 3 años que la tuvimos. El hermano Marvin iba siempre, ¿verdad? No es él el que fue 2 veces, hermanos. Él siempre iba. Él no fallaba. Y ni el que lo dijo ni llegó. 2 veces llegó. Hermanos, hay gente que para ellos nada es suficientemente bueno, ¿verdad? Reniegan del esposo. Reniegan de sus propios hijos. Reniegan del pastor. Reniegan de su jefe en el trabajo. Reniegan hasta de los hijos ajenos, de los hijos de Don Chepe, ¿verdad? Reniegan, hermanos, aquí, reniegan allá. Pero la pregunta es, ¿estamos deseando servir? ¿Estamos orando? ¿Sabe? Charles Spurgeon dice, no sé si es que él dice 10 minutos de oración son mejor que un año de murmuración. No sé cómo es que él lo dice, hermanos. Pero el punto es, si solo pasamos renegando y no hacemos nada, no debe ser así. Entonces, no me gustan los programas, no me gusta cómo cantan, no es razón. Que aquí no se está haciendo lo suficiente en este ministerio, no es suficiente razón. Otro, a mí me cae mal esa gente. Eso no puede ser razón. Y voy a dar unos ejemplos, hermanos. Por lo menos, otra cosa. Tuve problemas con fulano de tal o fulana de tal. No puede ser razón. Porque irse por eso va en contra de lo que es el evangelio. Ahora, quiero dar un pequeño cuidado aquí. Porque esto vino a mi mente. En el podcast de Ask Pastor John, ¿verdad? Una hermana, una joven, ¿verdad? Creo que era joven. Me imagino que debe haber sido joven. Ahí uno manda emails anónimamente, ¿verdad? Pero ella dijo, soy mujer, tengo tal edad. Y estoy pensando irme de la iglesia. Y no me acuerdo exactamente el nombre, hermanos, de ese episodio, por eso no lo pude buscar, pero estoy yendo en mi memoria, quiero irme de la iglesia porque hay un hombre que me pasa persiguiendo y que me pasa acorralando en la congregación.
Hasta si me ve que me levanto para ir al baño, allá sale él detrás de mí. Y luego él le dijo, ¿verdad? Ok, si hablas con el pastor y hablas con los ancianos, que hablen con él, y él ni aún así no para, y sientes que tu vida está en peligro, ¿verdad? Puedes moverte, le dijo el pastor John. Yo creo que si hay alguien donde uno ya se sienta hasta en peligro, porque a veces, hermanos, hay lobos en las congregaciones. Ahí yo tal vez diría, está bien. Pero si es por un roce, si uno siente su vida en peligro, ¿verdad? Como una mujer se siente en peligro. Pero si es por roce, si es porque me cae mal, eso no es razón. Y doy unos ejemplos. Con esto voy concluyendo. Filipenses 2, 3 al 4, por favor, hermana. Ya saben quiénes son aquí, ¿verdad? Ruego a Evodia y a Sintique, que sean, ¿qué? De un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron, ¿quién? Juntamente conmigo en el Evangelio. O sea, aquí habían dos hermanas, con Clemente y también los demás colaboradores míos. Habían dos hermanas que habían estado con Pablo, que habían estado con Clemente, que habían estado con los demás colaboradores, que habían servido ahí. Todos los nombres estaban escritos en el libro de la vida. Eran hermanas en Cristo que tenían eso ahí, ¿verdad? ¿Qué les dice? Sean de un mismo sentir. Colosenses 3:13, por favor, hermana. 13 y 14. Soportándonos unos a otros. ¿Sabe, hermanos? Yo me acuerdo que los que estuvieron en la boda de Ronald, yo dije unas palabras, ¿verdad? Hablamos de los divorcios. No me acuerdo exactamente la estadística, pero cuando se casan por primera vez, esto sí me acuerdo, 43% de los matrimonios en Estados Unidos en ese año que yo citaba terminaron en divorcio. O sea, las personas que se casan por primera vez, ¿verdad? 43% más o menos en ese año que se dio esa estadística habían terminado en divorcio. Pero si se casaban por segunda vez, había aumentado más, ¿verdad? Y se volvían a divorciar y se casaban una tercera vez, 73 o 75, no me recuerdo exactamente por ciento de esos matrimonios terminaban divorciados. O sea, pensaban que con cambiar de persona iba a mejorar y siempre terminaron mal. Si me voy de una iglesia porque tuve roce con alguien, lo más seguro es que en la otra lo voy a ir a tener y en la otra lo voy a ir a tener y en la otra lo voy a ir a tener. Y por eso hay gente, hermanos, de que ya fueron a todas. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, y aquí pone, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Si yo me voy por un roce, hermanos, niego el Evangelio. Si yo me voy porque tengo queja contra otro, niego el Evangelio. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Dice la Biblia en Efesios 4, ¿verdad? Ese no lo tengo escrito, pero que nos soportemos unos a otros con humildad, ¿verdad? Eso es necesario para uno permanecer. Y el último, y ese si quiere vamos en las Biblias también, en las pantallas también, Hechos 11:21, y esto ya es lo último. Hechos 11:21. Y ya saben quién es este, ¿verdad? Bernabé. Porque sabe, hermanos, hay personas que tienen un espíritu crítico, ¿verdad, hermanos? O amargados, de que todo el tiempo, como yo decía, nada es suficientemente bueno, el patrón no es suficientemente bueno, el pastor no es suficientemente bueno, el esposo no es suficiente, hasta sus propios hijos, hasta los hijos de fulano de tal, y todo el tiempo están en eso. Cuando en la casa el hombre o la mujer, como dice la Biblia, aquí uno tiene una raíz de amargura y muchos son contaminados, cuando hay alguien que todo el tiempo está en eso, hermanos, el resto se va a comenzar a hacer igual. Uno va a comenzar a arruinar sus hijos por todo el tiempo solo estar criticando la iglesia. Uno tiene que tener mucho cuidado con esto, hermanos. Mucho cuidado con esto. ¿Lo tenemos? Hechos 11:21. Y la mano del Señor estaba con ellos, con los que le predicaron a los gentiles. Gran número creyó y se convirtió al Señor. Una gran multitud se convirtió. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y el Espíritu Santo, hermanos, hizo esto porque cuando éste llegó, que dice que vio la gracia de Dios y se regocijó. Eran recién convertidos, sacados del paganismo. Pero él se alegró de ver la gracia de Dios. ¿Sabe, hermanos?
esto, examínese usted en esto. Y me examino yo, porque yo ya me examiné en la casa, ahora le toca a usted. ¿Se alegra usted cuando ve a los hermanos venir el domingo? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo me alegré con los que a la casa de Jehová iremos. Yo sé de que ustedes se alegran cuando ven uno nuevo venir a la iglesia. Yo sé que se alegran cuando ve a alguien entregar su corazón a Cristo, ¿verdad? Entonces, hermanos, nos alegramos cuando vemos la gracia de Dios. Ese debe ser nuestro corazón. Entonces, mire qué más dice. Exhortó, animó a todos que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Por qué Bernabé vio, hermanos, la gracia de Dios? Porque era un hombre con corazón bueno, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándolo lo trajo a Antioquía. Pablo, aquí hay una gran necesidad. Pablo tenía un don de predicador, dice la Biblia. Él era el que predicaba, no Bernabé. Lo fue a traer y se congregaron, mire, hermanos, ahí todo un año en la iglesia. ¿Y qué hacían cuando se congregaban? Enseñaron. Ve, hermanos, yo he escuchado gente que dice: a mí no me gusta la enseñanza. ¿Y cómo puede ser? Si no se puede ser cristiano sin aprender. Si ser cristiano es ser un discípulo, y ser un discípulo es aprender. Enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó por primera vez, por cristianos, por primera vez en Antioquía. Y me encanta lo que dice el hermano Sugel. Cristianos fue un apodo que la gente les puso. La gente los llamó cristianos. No ellos se llamaron cristianos. La gente los llamó cristianos. Usted sabe cómo a la gente se le pone apodos basados en su físico, en su apariencia, en cómo se ven o en las cosas que hacen. ¿Verdad, hermanos? Allá va fulano de tal o tal y tal y tal. Pero ellos acá eran conocidos por ser creyentes. Así que, hermanos, nos ponemos de pie y damos gracias a Dios. Y que Dios nos ayude, ¿verdad? Padre, damos gracias, Señor, por su bendición, Padre. De nosotros, Señor, poder buscarlo, servirle, seguirle, Señor. Yo oro, Señor, porque esto es algo que está ocurriendo mucho en nuestros días, Señor. De personas, Padre, de que se van por cualquier cosa, Señor. De que todo el tiempo hay una crítica, Señor. De que todo el tiempo, Señor,